ustedes puedan, para que ustedes puedan tener acceso en cuanto ustedes puedan o tengan alguna duda para que puedan repetir la misma. Voy a empezar a compartir pantalla para que para empezar con la presentación. Bueno, esta es la unidad de aprendizaje 1, tiene que ver el módulo de comercio exterior en cifras. Y tal como su nombre le indica, vamos a ir viendo desde la conceptualización hasta la medición del comercio. Estos aspectos conceptuales del comercio, vamos a empezar con definir cuáles son los elementos principales de lo que atañe al comercio exterior, ¿no? El comercio exterior generalmente está eh, compuesto por un intercambio comercial entre bienes y servicios. Eh, en este caso vamos a ver tema de bienes porque es mucho más fácil o es mucho menos complicado, digamos, para Bolivia tener una medición en tema bienes. Todavía se está trabajando en una medición de un flujo de servicios que sí se lo tiene, pero todavía no tenemos las herramientas necesarias como para hacer una medición o una cuantificación, eh, digamos que loable o fiable del flujo de comercio de servicios. Se ha venido trabajando en los últimos años y se pretende terminar estos trabajos el siguiente año. Si bien sí tenemos un comercio de servicios muy amplio, el cual está regulado, pero más no está cuantificado, como les digo, porque no se han desarrollado todavía las herramientas, están en proceso. Por eso es que nos vamos a abocar un poco más a lo que son los bienes. Las mercancías generalmente son bienes. ¿Qué es un bien? Son, podemos decir, objetos o actividades, en este caso que son si fueran servicios, que pueden satisfacer las necesidades de las personas, son los resultados de un proceso productivo realizado por agentes económicos. Estos son conceptos más macroeconómicos que todo el mundo lo conoce, pero es bueno recordarlo porque vamos a empezar a ahondar y vamos a ir a recalar para ver cómo hacen al comercio exterior todos estos elementos. Toda mercancía tiene un valor y el valor es la cuantificación monetaria que podemos intercambiar por un bien, dada las características de utilidad, uso o satisfacción que brinde el tipo de bien. Como sabemos en economía hay bienes superiores, bienes intermedios y bienes inferiores. Cada uno o cada cual, según las elasticidades, podemos ver eh, las características de estos en cuestión a su uso y satisfacción. Estos pueden tener diferenciación de precios en función a la calidad, a la cantidad o a las características intrínsecas particulares de cada producto. Todas estas mercancías y definiendo el valor de las mercancías, que es la capacidad o la cuantificación monetaria a la cual estamos dispuestos a acabar o a intercambiar por un bien, en todo esto nace el comercio, que es prácticamente el intercambio de valores por mercancías o bienes en este caso. El comercio es una actividad socioeconómica intermediaria, no nos olvidemos, es un nexo de enlace entre productores y consumidores. El consumidor es en suma al final, es el que suma al final de la cadena comercial la demanda que compra los bienes, productos o servicios en algún caso. Siempre vamos a mencionar los servicios porque están intrínsecamente añadidos a lo que es el comercio exterior. Perdón, bueno, una vez que tenemos un intercambio de bienes, tenemos que ver un flujo comercial o un flujo dentro del comercio. Mis colegas de ingeniería comercial conocen bien todo este ciclo que tiene que ver con el consumo, la circulación, la producción y la distribución de los bienes que tienen un ciclo, una cadena. Y viendo en marketing, hablamos de las 4 Ps, que conocería nuestra amiga Claudia, donde podemos ver que toda esta circulación de bienes tiene un fin en función de lo que el mercado cuantifique su oferta o exceda su oferta, va a tener que recalar en algún, eh, considerar los excedentes para buscar mercados alternativos. Y ahí nacen el
el concepto de exportación, ¿no? Vender a un mercado ajeno al interno o al mercado nativo, donde habitualmente nuestras empresas o nuestros productores circulan o distribuyen sus bienes y los excedentes son los que son destinados para la exportación, siempre y cuando cumplan los requisitos de calidad que exigen los mercados. En este caso, vamos a ver de cómo están compuestas. Cuando nacen las exportaciones, obviamente en el país destino se vuelve una importación y estos dos elementos son los que atañen más al comercio exterior. Una balanza comercial está compuesta por un valor neto entre las exportaciones menos las importaciones, las cuales nos pueden brindar, digamos, el indicador más importante para la medición, incluso del PIB, porque está compuesto de un valor neto entre exportaciones e importaciones. La balanza comercial es la expresión del flujo comercial del país, es la cantidad o la cuantificación de lo que comercia el país entre lo que vende y lo que compra. Siempre buscamos ser superavitarios, y ser superavitarios significa que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Este es un flujo cíclico que tiene que ver incluso con precios internacionales, que tiene que ver con demandas o con mantenimiento de mercados, flujo comercial, con el desenvolvimiento y la reinvención, la innovación de las empresas que puedan mantener los productos en el mercado. Bien sabemos que todos los productos tienen un ciclo de vida, y ese ciclo de vida hay que mantenerlo en la parte o en la cúspide más alta de los productos, que es el que genera el interés y maximiza los ingresos al generar mayores ventas. Bueno, para la medición de todas estas, de las exportaciones e importaciones, dentro de las mediciones internacionales se han establecido varios tipos de nomenclaturas para realizar la medición, según el uso, según el destino, según la finalidad que tengamos para hacer la medición. Existen dos tipos de nomenclaturas, como les decía, una que es estadística y otras que son arancelarias. Las mediciones estadísticas están basadas en, por ejemplo, el CIU, el CUSI o el CUODE. Estas son nomenclaturas que atañen. El CIU, por ejemplo, que es la clasificación internacional industrial uniforme, que tiene que ver con la calidad o cuantificación del proceso productivo de cada uno de los productos, desde los productos básicos hasta los más elaborados. Este tiene cerca de 40 capítulos. A partir del capítulo 15 son los productos con mayor valor agregado. Esta clasificación está basada en las actividades económicas, tiene 21 secciones, 8 divisiones, 246 grupos, como decía, 499 clases, y nos va a dar alguna clasificación agrupada de los productos que tenemos. Más adelante vamos a ver un detalle como es el CIU, el CUSI o el CUODE. El CUSI refleja la finalidad es un sistema numérico que refleja la finalidad de los materiales utilizados para cada uno de la producción, el estado de procesamiento y las prácticas de mercado. Generalmente va al uso y destino de los productos, y también tiene una propia agrupación que se utiliza para medir estadísticamente algunos parámetros del comercio exterior. Y el CODE, que solo mide el tema de exportaciones, tiene una nomenclatura propia que clasifica los productos entre los menos desarrollados y los más desarrollados, diferenciando mucho de lo que tiene que ver con el valor agregado y diferenciándose de lo que tiene que ver con el CUSI entre el uso y funcionamiento. Y las que vamos a ver, que son las arancelarias,
prácticamente compuestas por el sistema armonizado. El sistema armonizado es una nomenclatura propia del comercio exterior, nomenclatura del comercio exterior, que tiene la finalidad de establecer comparativamente entre todos los países, una comparación eh, intrínseca de lo que es el comercio. El sistema armonizado es una estructura ordenada y consensuada entre todos los países que consta de capítulos, de partidas, de subpartidas, y estas siempre asociadas a un código numérico distribuido, separado en tres partes, ¿no? El sistema armonizado cuenta con 6 dígitos. Su objetivo es ser netamente realizar las comparaciones de manera muy sucinta entre países para que lo que vayamos comparando en comercio sea lo mismo de lo que se habla en todos los países. A partir del sistema armonizado, cada país tiene la capacidad de realizar aperturas. Dentro del sistema armonizado llegamos hasta una subpartida arancelaria. Dentro del cuadro ustedes van a ver que yo he puesto estos 10 dígitos porque en Bolivia se manejan todavía, hasta antes de la séptima enmienda, solamente los 10 dígitos en un sistema ARIAN, que se llama, que es el sistema de nomenclatura de registro de comercio exterior para las aduanas, que consta de 21 secciones, 97 capítulos, tiene 1.200 partidas y 5.052 partidas. Y en la apertura nacional llegamos hasta 8.097 más o menos líneas arancelarias, que ahí se llamarían. Entonces, ¿cómo está compuesta la nomenclatura arancelaria? El número de capítulos son los primeros 2 dígitos. Si vemos, son 97 capítulos. En la práctica, en realidad, los 97 capítulos vienen a ser la parte comerciable. Cuando ustedes vean o cuando descarguemos las planillas de comercio exterior, van a ver que existen hasta el capítulo 99. El capítulo 98 y 99 no se los tome en cuenta porque el capítulo 98 comprende las muestras comerciales que se envían, que no son cuantificables dentro del comercio exterior. Y el capítulo 99 comprende los enseres personales o los artículos de importación propios de cada persona que son declarados en aduana al momento de ingreso a cada país. Pero esos tampoco cuentan en la medición del comercio exterior porque no van a sumar a una comercialización directa, si son, como su nombre lo dice, son efectos personales declarados que no van a ser de uso o fin comercial. El capítulo 98, como les decía, son muestras comerciales que tampoco tienen un fin comercial, entonces no son medibles o no son tomados en cuenta estos 2 capítulos para la cuantificación del comercio exterior. Después después del número de capítulo, tenemos la ubicación de la partida en el capítulo, que son el dígito 3 y 4, que son la partida en realidad. Tenemos 1.200 partidas que van desde una descripción genérica de generalidades, de agrupaciones de productos. Por ejemplo, en el capítulo 2 podemos ver el tema de carnes. Ya más adentro, cuando vamos desglosando a subpartidas o a unos dígitos inferiores, ya podemos ver especificidades como carnes en cortes o carnes de res o carnes de pollo o cuartos traseros de pollo o carnes con hueso. Y así, mientras más específico sea el producto, se van abriendo muchos más dígitos y se va ampliando esta nomenclatura. Los siguientes son las subpartidas, donde ya tiene una especificación un poco menos genérica de lo que lleva la partida, y es hasta ahí, hasta este 6º dígito, donde nos permite hacer una comparación a nivel internacional de todos. Todos los países, absolutamente todos los países que son miembros de la OMC, se ciñen a esta nomenclatura y
todos en trabajos conjuntos, por ejemplo, el último año que se ha hecho el último trabajo, de hacer la séptima enmienda al sistema armonizado 2020, que tiene las aperturas de las subpartidas necesarias que son y atañen a la medición del comercio para hacerlo comparativo entre todos los países. De ahí en más, tenemos el séptimo y el octavo dígito, que ya es tuición de cada país, las aperturas y especificidades. En el caso de Bolivia, al ser miembro de la comunidad andina, es por eso que se llama, el séptimo y el octavo dígito se llaman andina. eh, Son una especificidad que hace comparativa al quehacer del comercio exterior entre los cuatro países, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, hasta el octavo dígito nosotros podemos hacer una comparación sucinta y exacta del comercio entre estos cuatro países. Más allá de esto, entre el noveno y el décimo dígito ya son particularidades propias de Bolivia y aperturas propias de acuerdo a las necesidades que encontramos en función al flujo de comercio, ya sea de exportación o importación, que se va haciendo como moda. Si necesitamos que si yo tenemos una partida les pongo un ejemplo, tenemos una partida de botellas de vidrio de 750 ml superior a un gramaje, qué sé yo, de 250, que tiene ciertas especificidades. Ahí tenemos una apertura, digamos, hasta el código andina. Pero si en la nomenclatura nacional necesitáramos abrir a diferenciar botellas o con tapa rosca, o botellas con tapa de corcho, o botellas con tapa a presión, podríamos hacerlo dentro de las subpartidas nacionales del arancel, que son el noveno y el décimo dígito, perdón, que nos sirven para hacer estas diferenciaciones de los productos genéricos. Entonces, conociendo esto, vamos a ir viendo cómo son los datos estadísticos en Bolivia. Como ustedes bien saben, y los que tengo dos personas que manejan estadísticas, y varios que han debido ver mucho, mucho, mucho este tema, la fuente oficial de los datos estadísticos en Bolivia es el INE. En la página principal del INE podemos encontrar los registros de comercio, que son una compilación de registros administrativos. Es una fuente de información de segunda categoría, digamos, porque la primera fuente de información viene siendo la aduana. La aduana es la que reúne y tiene los datos a nivel SIDUNEA, donde se hace cada una de las declaraciones, ya sea de exportación y de importación, con datos específicos. Pero dentro de esto también existen registros administrativos de otras instituciones que llevan algún tipo de exportación e importación. Si bien todo sale por aduana, el INE lo que se encarga es de consolidar toda la información aduanera y estadística de las instituciones involucradas en comercio exterior para consolidar una base de comercio exterior. Esta base de comercio exterior la pueden encontrar en la página del INE. Está dividida por años. Ustedes también pueden encontrar mucha información ya desglosada, ya procesada en cuadros estadísticos de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la información que brinda el INE. Incluso pueden encontrar una biblioteca, un glosario de términos que nos sirven para identificar cada una de las variables que están involucradas o inmersas en estas bases de datos que las podemos tener. Y nosotros podemos, como ven en la página del INE, las estadísticas de comercio exterior, pueden encontrar los datos estadísticos, desde balanzas comerciales, exportaciones, importaciones, saldo comercial. Hay indicadores de comercio exterior que son más a nivel macro, que no nos serviría mucho para hacer algún tipo de investigación de mercado, si nos dan algunas pautas del comportamiento en realidad del comercio exterior a nivel macro, para dar resultados que son los que ven más o menos cada mes, que el INE saca un boletín estadístico de comercio exterior, del comportamiento de los últimos meses, comparado a un periodo
similar al de un año antes, o algunas series de comportamiento de la balanza comercial, por ejemplo. Pero si nosotros quisiéramos sacar algún tipo de dato específico, como ser, por ejemplo, los datos de exportaciones de quinoa, tendríamos que bajar la base de datos, seleccionar lo que tiene que ver con quinoa y podríamos hacer una balanza comercial de lo que es quinoa, por ejemplo. Obviamente no tenemos mucha importación de quinoa, aunque no me crean, pero sí tenemos, importamos algunos artículos dentro de algunas partidas. Hay algunas partidas que aglutinan a varios productos, por ejemplo, las de frutos secos, que nosotros sí exportamos algunos frutos secos e importamos otros. Entonces ahí podríamos sí establecer una relación, digamos, de una balanza comercial, de ver cómo está el comportamiento en ciertos aspectos, o ver por capítulos, o ver por subpartidas que ya tienen ciertas agrupaciones, dependiendo del tipo de investigación que necesitemos hacer. Estas bases comerciales, estas bases de datos de comercio exterior generalmente se las puede bajar en Excel. Hay otras fuentes de información, por ejemplo, el Cenavex, que nos puede dar datos de los exportadores. El Cenavex es el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, son los que se encargan de certificar el origen de los productos nacionales. Este tiene convenios con instituciones en el extranjero que reconocen la validez de la información que está emitiendo el Cenavex. ¿Y por qué se emite un certificado de origen? Es porque el certificado de origen permite gozar de los beneficios que tenemos en los acuerdos comerciales con los aranceles cero, por ejemplo, o de algunos obstáculos técnicos al comercio que tienen que ver más con terceros países que con los bloques de integración o con los países con los que tenemos un acuerdo comercial. En el Banco Central de Bolivia también pueden encontrar la información de la inversión extranjera directa, que puede dar mucha pauta de ver cuál es el flujo monetario, digamos, de ingreso de salida del país, fuera de lo que tiene que ver con lo que es el comercio exterior. Bueno, dentro de esos datos estadísticos, por ejemplo, podemos encontrar las desagregaciones expresadas en los cuadros según categorías para cada uno de los análisis que quisiéramos hacer, o podemos bajar simplemente la base de datos en cualquiera de estos, en la anterior pantalla veíamos, podíamos bajar las exportaciones o importaciones de cada uno de los años. Obviamente, no... por ejemplo, las bases de datos de exportaciones tienen cerca de casi 40.000 registros, más o menos, 40 a 70.000 registros de cada año, pero las bases de importaciones son mucho más grandes porque Bolivia extrañamente importa mucho, pero al menudeo, ¿no? Hay muchos más productos de lo que exportamos en número de productos, más que todo, más que en cantidad. Si bien en los últimos años, en los últimos 3, 4 años hemos tenido una balanza deficitaria, pero no ha sido eh, tan abismal. Hemos mantenido el mismo número de productos exportados y casi el mismo número de productos importados. Los factores que han condicionado, digamos, la bajada del valor de las exportaciones que han repercutido en un déficit comercial han sido la bajada de los precios de los commodities. Como ustedes bien saben, Bolivia se exporta, o la composición de las exportaciones de Bolivia están cerca del 70% entre hidrocarburos y minerales, y el restante 28% entre productos no tradicionales, de estos gran parte es soya, la torta de soya o el aceite de soya de la cadena de oleaginosas, que comen gran parte del porcentaje. Entonces deja muy poca concentración o deja muy poca oportunidad a algunos otros productos de valor agregado. Nosotros exportamos cerca de 1.098 productos, ese es el dato del último año, 1.098 diferentes productos, 1.098 líneas arancelarias que registran exportación dentro del arancel de Bolivia, que tiene un total de 8.090 y algo, que más o menos 1.098 son el número de líneas arancelarias que registran exportación, y cerca de 5.700 líneas arancelarias registran importaciones. Eso muestra y nos da números muy,
no alarmantes, pero muy preocupantes en lo que respecta al comportamiento del comercio exterior. Importamos muchos productos que no se producen en Bolivia. Como les digo, es limitada la capacidad productiva de Bolivia, eh, pero hay una gran oportunidad porque la diversificación nos puede mostrar muchos o nos puede dejar muchos mercados abiertos, y en alguna parte cuando veamos promoción comercial vamos a poder ver cuáles son estas cualidades de los productos bolivianos. Eh, Hay también dentro de las bases de datos o de la página del INE, hay indicadores y cuadros estadísticos elaborados ya con ciertas cantidades de indicadores. Por ejemplo, es una base de exportaciones, si no me equivoco, sí, que tiene todas estas variables, ¿no? El de SADU tiene que ver con el lugar de entrada del producto. En este caso, como vamos a agarrar una captura de pantalla de las primeras líneas, obviamente lo ordena por orden alfabético. Entonces van a ver Aeropuerto del Alto, esos son artículos que han entrado vía avión. Tienen Agencia Exterior de Arica, que está entrando vía marítima. Y tienen una variable que les marca la gestión, el mes de la operación. Tienen la partida arancelaria 10 dígitos, como les decía, como registra la aduana. La descripción de la partida, que ya tiene toda la especificidad clara del producto que ha ingresado. Tenemos una sección. La sección obedece al capítulo al que viene después antes de la partida. La descripción del país de destino o procedencia, digamos, si fuera importación. La DESMEDI, que es la descripción del medio por el cual ha ingresado o está saliendo el producto. Tenemos ductos, que son hidrocarburos. Tenemos vía aérea, terrestre, marítima, fluvial y férrea, que todavía se maneja. El desvía es la vía de salida, en este caso la que aérea va a ser aeropuerto, y la descripción del departamento, de dónde es originario o para dónde está haciendo destino, o qué aduana destino tiene el producto. Y las variables que atañen para hacer la medición del comercio exterior, tanto las nomenclaturas estadísticas que podemos encontrarlas para hacer el tipo de agrupaciones que necesitemos, como la variable arancelaria, que es en este caso que le llamamos la variable andina. Tiene la descripción de los kilos brutos, de los kilos netos y del valor de exportación de cada una de las líneas. Nosotros, si hacemos un cuadro estadístico, podríamos agrupar y tener una relación directa de lo que ha sido el comportamiento, digamos, de alguna partida arancelaria, de alguna partida del CUSI o del CIU en algún caso, o por último, ver cuánto estamos exportando por cada uno de los países. Tenemos mucha variedad, mucho material como para sacar ciertos estándares, ciertos números. Podemos sacar balanzas comerciales por cada uno de los países. Esto nos permite hacer, como yo lo digo, sin mucha magia para ver números o para hacer algún informe o alguna especialidad, alguna investigación del comportamiento del comercio exterior. Y como les decía también, nos da algunos cuadros con algunos indicadores que son, por ejemplo, el índice del valor unitario, los índices de términos de intercambio, el valor de las exportaciones, el quantum de las exportaciones que tiene que ver con la relación con algún año base, o los efectos de la relación en términos de intercambio, que tiene que ver con una neteada con base del año 2012, que es donde digamos, se hace un parámetro de medición, en este caso de estos indicadores. Nosotros podríamos tomar muchos otros. Ahora, dentro de los indicadores del comercio exterior existen
tres tipos de indicadores, ¿no? Y aquí vamos a entrar un poquito a hablar más de indicadores. En esta sesión vamos a hablar netamente de lo que son los indicadores, para qué nos sirven, cómo los podemos utilizar. Y en las siguientes sesiones vamos a ver comparativamente cómo podemos cruzar los datos que tenemos del INE, porque los datos del INE van a ser un registro sucinto de los datos de nuestra aduana, pero cómo nos comparamos, digamos que con cualquier otro país. Por ejemplo, ¿qué les digo? Colombia. En nuestra base de aduanas solo vamos a tener registradas las operaciones que tenemos con Colombia, pero si quisiéramos saber si Colombia está comerciando algún producto que nos interesa para tener alguna idea de cómo ingresar a ese mercado, podremos ver algunas fuentes de información externa. En las siguientes clases voy a explicar un poquito cómo obtener estos datos, qué valores hay que tomar en cuenta y cómo acceder a estos datos. Hay varias fuentes de datos que nos sirven para hacer mediciones. Pero para hacer, digamos, algunos indicadores de comercio exterior en función a los datos propios de Bolivia, que son brindados por el INE, los dividimos en tres tipos de indicadores. Hay indicadores básicos, hay indicadores de dinamismo comercial y hay indicadores de dinámica relativa, que son un poco más complejos. Los he dividido entre los tres y todos atañen a hacer un análisis comercial integral. ¿Y por qué integral? Porque vamos a ir viendo cómo estos indicadores nos permiten sacar algunos índices, que nos permiten hacer algunas mediciones para sacar algunas conclusiones sobre el comportamiento del comercio exterior. Porque más allá de saber cuánto exportamos o cuánto importamos y saber el valor de la balanza comercial, por ahí no son datos fríos y son datos muy macro que no nos dan mucha pauta de lo que queremos. Nosotros estamos en comercio exterior y nuestra misión en el comercio exterior no solo es observar por encima lo que es el comportamiento del comercio exterior, sino en lo que se pretende en este módulo es, a partir de esta conceptualización y de verificar y de aprender a hacer estas mediciones, es poder tener las herramientas necesarias para hacer alguna investigación que nos sirva para ver oportunidades de algunos productos en el exterior u oportunidades de productos del exterior en Bolivia, en algún caso, si es que queremos ver de importar. Generalmente, siempre todos ven la China, y como decía Jacqueline, todos queremos importar de China porque resulta que son baratos, pero podemos encontrar algunos otros mercados con muchas mejores oportunidades en algunos productos por precios. Entonces vamos a aprender a verlo en las bases de datos que vamos a ir obteniendo o que vamos a ir aprendiendo a usarlas en las siguientes sesiones. Bueno, una vez que separamos, vamos a ir viendo un poco unos ejemplos de cómo se miden estos indicadores básicos. En cualquier momento, si tienen alguna duda, les pido por favor que levanten la mano o que me corten y hagan alguna pregunta. Bueno, los indicadores básicos tienen una diferenciación fundamental. Por ejemplo, las exportaciones las podemos medir en valor o en volumen, al igual que las importaciones y el saldo comercial. Estos son los indicadores básicos que ya les hemos visto cómo se construyen. Las exportaciones es una cuantificación o una sumatoria agregada de todos los productos, toda la venta que ha hecho Bolivia de su producción en el exterior. Y las importaciones es una sumatoria total del valor y del volumen de los productos que se han adquirido para consumo interno o para transformación. Cuando se adquieren algunos productos para transformación, se expresan en reexportaciones. Y cuando ustedes bajen la base de datos del INE, en exportaciones van a poder tener esa reclasificación de exportaciones y reexportaciones. Nosotros, para netear un saldo comercial, por ejemplo, cuando sumamos, hacemos las exportaciones menos las importaciones, para netear y para tener un saldo comercial real, tenemos que excluir las reexportaciones porque ya están agregadas en las importaciones. Por eso se netea y tenemos un saldo comercial real. Por ahí, en los anteriores años, y puede ser un objeto de estudio ver,
si realmente, y bueno, creo que yo se les he adelantado, el volumen de las importaciones no ha crecido como para que tengamos el déficit. Lo que ha bajado son el valor de las exportaciones. Se ha mantenido el volumen, pero eso nos ha provocado una disminución de ingresos que nos ha mostrado una balanza deficitaria en los últimos 4 o 5 años. Esto es a causa de toda la hermenéutica del comportamiento en el comercio mundial. Ha habido caída de precios de commodities a nivel mundial, entonces esto también ha repercutido para nosotros. Y si nos basamos en lo que les digo, que 72% de la composición de exportaciones son commodities, o sea, hidrocarburos y minerales, ahí tenemos un gran problema porque no tenemos una diversificación adecuada como para soportar estos shocks que generalmente se presentan en los commodities, que son cíclicos. Seguramente de aquí a 2 o 3 años tendremos otro shock y otra caída en el valor de los commodities, que nos otra vez nos tumbarán, nos harán un déficit comercial, si es que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar una matriz productiva para generar mayor valor agregado o diversificar nuestra producción hacia el exterior. Entonces, en estos indicadores básicos también existen indicadores relativos que nos sirven mucho para hacer algún tipo de mediciones, y estas mediciones podrían ser comparativas con algunos otros países que nos pueden dar la pauta para hacer algunas investigaciones de mercado en función de algunas variables que nosotros queramos investigar. Tenemos las bases de datos, tenemos los indicadores, podemos sacar conclusiones muy bonitas. Por ejemplo, los indicadores per cápita nos pueden dar cuánto es la cuantificación de exportaciones, importaciones, saldo comercial por cada uno de los habitantes. Tenemos los datos también en el INE del último censo y de las proyecciones poblacionales. Por ejemplo, podríamos hacer una relación de hacer un cuadro, un gráfico de ver cómo han ido evolucionando las exportaciones, tanto en valor o en volumen, por cada uno de los habitantes del país, o los indicadores de apertura que tienen que ver más o menos, ver una apertura medida por las exportaciones, por las importaciones o por el saldo comercial, que simplemente es dividir la sumatoria de la variable, por ejemplo, la sumatoria de las exportaciones, dividiendo entre el PIB, que nos da la apertura media del primer saldo comercial, por ejemplo, perdón, la apertura media por las exportaciones. Este indicador nos va a dar un índice menor a cero que nos va a significar más o menos un porcentaje de lo que representa o las exportaciones o las importaciones medidas sobre el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es, como todos sabemos, la medición de todos los factores productivos cuantificados dentro del territorio nacional. Entonces, estos indicadores se muestran interesantes, ya no son, o sea, son básicos, pero ya no se muestran tan básicos, nos dan unos factores o unas herramientas de análisis un poquito más profundos que nos permiten hacer o ir más allá del análisis básico, que son exportaciones, importaciones y el saldo comercial, como se muestran en todos los reportes de los últimos años. O sea, podemos ir por producto, podemos ir por sectores, podemos ir por cadenas de valor. Por ejemplo, la cadena de los oleaginosas, cuánto ha crecido, cuánto ha decrecido. Podemos analizar precios. Creo que más adelante está el tema del análisis de precios. Es simplemente dividir el valor entre el volumen y tenemos un precio, digamos, un precio promedio de las exportaciones. Hay muchos artículos que, dependiendo de la calidad, se venden a diferentes precios, pero están aglutinados dentro de una misma partida, línea arancelaria, como quieran llamarla. Por ejemplo, el café oscila en precios entre los 90 centavos de dólar por libra hasta los 30 o 50 dólares por libra, dependiendo de la calidad del café. Entonces, tal vez agarrar un monto de un valor sobre un volumen no sea adecuado. Por ahí sí podríamos entrar a operación por operación en algunos casos particulares. En el resto casi son precios estándar. En algunos de los commodities, por ejemplo, se rigen en precios internacionales que están dictados por las bolsas de valores internacionales de Nueva York, la de Londres, o los índices internacionales que están midiendo o regulando el precio. En algún caso, los precios internacionales están medidos también por
los mayores exportadores del mundo. En la siguiente clase vamos a ir viendo en el Trade Map, podemos sacar los exportadores por producto. Bolivia, por ejemplo, es el mayor exportador, productor, exportador de la castaña, de la almendra, de la que se llama nuez del Brasil, dentro incluso de la partida venezolana, pero no es del Brasil, es de Bolivia. Somos los principales y casi les puedo decir que Bolivia puede tener un manejo de precios de la castaña por ser el mayor productor. Y pasa lo mismo con el maíz, con Estados Unidos, por ejemplo, o con algunos otros productos como con el café, con Brasil y Colombia, que miden los precios del café común, digamos. Otros países como Bolivia y algunos centroamericanos se han especializado en cafés gourmet, que esos son los que tienen precios mucho más altos, que tienen mucho mayor calidad, por ejemplo. Esos ya no los miden el precio del café común, digamos, si lo mide el Brasil o Colombia, en función de la oferta y la demanda que provocan estos, o de la oferta o de la cantidad de productos que desean poner en el mercado. Bueno, también tenemos como indicadores básicos, por ejemplo, el índice de concentración comercial, que podemos medirlo a nivel productos o a nivel países, que es la sumatoria porcentual de las exportaciones o importaciones en función del total. Eso nos va a dar una concentración, nos puede decir cuántos, por ejemplo, eh, a ver, si el 50% de nuestras exportaciones se van a X país, ese país está concentrando la mayoría de las partes de nuestras exportaciones, o por ejemplo el 30% de nuestras importaciones viene de China, o como les decía, el 70% está concentrado en minerales, hidrocarburos. Esto nos da una concentración para tener una idea de cómo es la composición tanto de las exportaciones o de las importaciones que realiza cualquiera de los países. En este caso, en nuestro, ¿no? También tenemos indicadores como las proporciones de comercio en el intercambio mundial, que eso es simplemente hacer la sumatoria de las exportaciones o las importaciones en valor o volumen, dividiendo entre el total del comercio mundial. Este total del comercio mundial lo vamos a poder sacar tanto del Trade Map, del Comtrade o de algunas otras páginas especializadas de comercio. Podemos también sacar el número de destinos de origen, que es la sumatoria, que es lo que les hablaba. Nosotros exportamos más o menos a cerca de 108 países e importamos de casi 180, no, 160 países más o menos. No tengo, no recuerdo bien el número, pero es algo que podemos empezar a hacer si todos pueden tener la capacidad de agarrar y entrar a la página de línea y bajar una base de datos, ya sea de exportación o de importación, y haciendo una tabla dinámica, podríamos establecer ya algún tipo de alguna cuantificación de destinos, números de países de origen o la concentración comercial para saber cuántos países exportamos o de cuántos países importamos. La participación empresarial en el comercio es otro indicador básico. Este es bien difícil calcularlo en Bolivia porque no tenemos un registro ¿cómo decir? Público, un registro público en el cual podamos cuantificar la cantidad de empresas. Estos datos sí los tiene aduanas porque sí tiene la información a nivel DUE o DUI, en el caso de la declaración de exportación e importación, donde está especificada la persona, la empresa de origen o empresa destino, en todo caso, de la exportación e importación, y esta nos puede dar un margen de participación empresarial. Lastimosamente en Bolivia, por la regulación, la normativa, por la ley 14.000, no se puede difundir algunos datos estadísticos. Esto saben bien mis amigos que dan estadística, algunos no pueden ser difundidos algunos datos, por ejemplo, este tema de las empresas, pero sí podríamos cruzar con algún registro de fondo empresa que sí tiene una base de datos que pueda tener alguna variable de que sí exporta o no.
y que nos pueda permitir calcular este tipo de... Lastimosamente en Bolivia, por el tema de la normativa, no se puede acceder o hacer este tipo de indicadores. Cuando veamos las bases internacionales vamos a poder encontrar que sí, algunos países sí tienen la capacidad de proveer esa información, que sí es muy útil, porque esta participación empresarial en el comercio nos puede dar gran pauta de la cantidad o la proporción de empresas que sí están exportando o sí están importando, sí participan en el comercio exterior, y que las otras que son netamente de consumo nacional, pero lastimosamente, como les digo, por normativa no se puede. Y hay indicadores de participación en intercambios mundiales, por ejemplo, la apertura medida por exportaciones, que es dividir simplemente la sumatoria de todas las exportaciones sobre las exportaciones mundiales. De igual manera, en el tema de las importaciones, que nos sirven de mucho, y también la apertura por el peso de los intercambios locales en el comercio, que es la suma de las exportaciones más las importaciones sobre la sumatoria de las exportaciones e importaciones del mundo, de las globales. Eso nos va a dar un índice un poco más extenso netamente del peso de los intercambios comerciales que tiene Bolivia respecto a todo lo que tiene el mundo. Esto podríamos desglosarlo y ser un poco más específicos, tal vez utilizar el comercio regional o solo el comercio en la comunidad andina, que utilizar 4 países, o utilizar grupos de países para hacer este tipo de indicadores, por ejemplo, que nos sirven mucho para medir un poco el intercambio o el peso o valor que tiene nuestro comercio exterior sobre el comercio exterior de cierto grupo o a nivel global, ¿no? Los indicadores de dinamismo comercial son un poco más complejos de calcular. Tienen que ver ya con un cálculo no solo de utilización de nuestras bases de datos, sino también tenemos que apelar a datos de bases de datos de otros países, los cuales nos permiten hacer una medición comparativa o nos permiten tener indicadores que nos dan pautas del comportamiento comercial. Por ejemplo, en tema de ventajas comparativas reveladas, que generalmente son para análisis de ventajas o desventajas que tenemos respecto a algún país. Tienen que ver con la exportación menos la importación de algún artículo, o sea, de un producto en específico sobre el comportamiento comercial de ese artículo específico en otros países. Esta ventaja comparativa revelada nos puede facilitar, digamos, una idea de de qué productos tienen oportunidad en algún país en específico. Si ponemos el ejemplo, el tema de las almendras, nuestras exportaciones de almendras, por ejemplo, no, sobre las exportaciones o sobre las importaciones de almendras de Alemania, viendo bien analíticamente el tema, podríamos tener cierta oportunidad de vender, porque si Alemania importa de cierta cantidad X de almendras y Bolivia exporta cierta cantidad de almendras, es un mercado interesante porque Bolivia tiene potencial en este producto, por ejemplo. Estas ventajas comparativas reveladas nos muestran generalmente los intercambios que tienen, digamos, este país, en Alemania, con sus socios comerciales, o con diversos grupos de países, por ejemplo. Podríamos hacer el ejercicio ese, y nos muestran la ventaja que podríamos tener en algún X o Y producto que son de interés de Bolivia en todo caso, ¿no? El índice del trade overlap, que es de comercio overlap es el estudioso que ha inventado este índice.
es un índice un poco más de especialización en el comercio internacional. Mide la especialización de los bienes dentro de un sector específico en relación al comercio internacional. Y esto lo hace comparativo entre distintos sectores de la economía. Sus resultados generalmente dan entre 0 y 1, o sea, se muestra una fórmula muy complicada que es muy fácil de medir, que tienen los mínimos de las exportaciones e importaciones sobre una sumatoria de un artículo específico entre la suma de las exportaciones e importaciones de un país en específico o de un sector en específico para establecer el nivel de especialización que tienen cada uno de los países respecto o comparativamente del otro país, ¿no? El índice de TAIL, por ejemplo, que es una alternativa al índice de Herfindahl, que es el anterior, bueno, que ahorita les voy a explicar, o vamos por este lado más bien. Por ejemplo, el índice de concentración o diversificación, el de Hershey-Heffindal, se llama, por eso se llama HH, que es el último de ahí, nos mide el número de productos que se están exportando o la cantidad de exportaciones que está habiendo sobre una línea arancelaria o la cantidad de productos que tiene respecto al resto de exportaciones. Entonces, el número que yo les daba y que siempre lo repito porque es un número que hay que batir, ¿no? O que hay que disminuir en todo caso. No puede ser que el 72% de las exportaciones bolivianas estén concentradas tan solo en gas y minerales. Gas cerca del 48, 50% que está oscilando en esos números y los otros 20 y algo son minerales que obviamente tanto gas y minerales se han venido abajo en precios, nos han mostrado los números que tenemos que son deficitarios en los últimos años, ¿no? El índice de TAIL, por ejemplo, que es lo que les decía, es una medida alternativa a la diversificación o a la concentración, o sea, al IHH, que es de Herfindahl and Fischer, creo, que tiene la virtud, o sea, puede descomponer en dos partes. Una te descompone el grado de diversificación que tiene al interior de cada grupo de productos que podemos hacer, y al igual que el otro índice, te da una idea del grado de concentración, te da dos alternativas. Por ejemplo, este índice nos puede medir, digamos, tanto la concentración como la diversificación, como les decía, ¿no? Pero nos da el índice de la diversificación de la estructura exportadora, por ejemplo. Cuando este índice nos sale generalmente mayor a 4, nos da altos niveles de concentración y estos números de este índice generalmente nos va a lanzar números entre 1 y 10 y números bajos a partir del 2 para abajo o puede ser negativo, nos da índices de mayor diversificación. O sea, lo que vemos es que podríamos tener mucha mucha diversificación si nuestro índice está bajo, entonces podríamos dejar de preocuparnos por algunos shocks económicos que tengamos, como el que hemos sufrido de baja de precios de commodities que nos afectan demasiado al, a la balanza comercial y obviamente se nos muestran en los índices o en estos indicadores de dinamismo comercial. Y por último, este índice de Gruber-Lloyd que generalmente se lo utiliza muy poco, pero es uno de los indicadores que usa la CEPAL para medir el dinamismo comercial, que es nuestro libro base. Se utiliza generalmente para fundamentar una hipótesis de que la gran parte del aumento del comercio internacional, digamos, se lo ha inventado en los años 70, la gran parte de la concentración del comercio mundial ha estado basado en los países industrializados, venía con toda la idea esta de exportar o morir, entonces venía a solventar, a sustentar toda esta teoría que tenía de la sustitución de importaciones, que ya viene de muchos años atrás, que se está volviendo a recalar.
y muchos de los países generalmente tienen políticas proteccionistas y te ponen, fuera de que te liberan un arancel, te ponen algunos tipos de aranceles o algunas trabas no arancelarias como obstáculos técnicos al comercio que seguramente han debido ver en el módulo anterior, de qué se tratan y en qué consisten, ¿no? Y tenemos también los índices de dinámica relativa del comercio intrarregional, ¿no? Estos índices generalmente te miden cómo es tu comportamiento respecto a tu región o cómo está tus índices de comercio dentro de tu región. Generalmente, bueno, y eso pasa con Bolivia, la mayor parte del comercio se le da en la región, no hemos tenido gran apertura a un comercio extrarregional, como vemos en los otros índices, como vemos en la segunda columna, y eso da justamente por nuestra cualidad o calidad, o no sé cómo llamarlo, de país mediterráneo, de país enclaustrado, sin acceso a un océano, lo cual encarece el comercio exterior, tanto de salida como de entrada, de exportación o de importación, lo cual nos hace menos competitivos respecto a países que tienen una costa o un acceso directo hacia el mar. Entonces, esto repercute negativamente en el comercio porque tanto el tiempo como el costo adicional te restan competitividad respecto a otros países que pueden tener una misma producción, y sabemos que el comercio se mide en función de la cuantificación o del valor del producto más que la calidad si hablamos de volúmenes de exportación grandes o de consumos masivos. Pero la alternativa siempre está en la diversificación o en el factor que Bolivia puede aprovechar en este momento, que se está aprovechando con ciertas políticas, que son los factores de diferenciación. Los factores de diferenciación nos dicen, nos dan ventajas comparativas o ventajas no competitivas, porque Bolivia no puede competir con temas de volumen en ningún producto, pero sí con ventajas comparativas. Eh, por ejemplo, todos conocemos la quinoa real, que tiene muchas mayores cualidades que cualquier otra quinoa producida donde sea. La quinoa sale y se produce donde sea, pero esos factores de diferenciación pueden ser la pauta para incrementar el comercio exterior, y existen nichos de mercado que sí pueden acceder a precios un poco más altos, que son los que realmente atañen, digamos, al comercio exterior de Bolivia, ¿no? Y por último tenemos los índices de intensidad de comercio, que te miden cuán aperturado o cuán intenso es tu comercio respecto a países, regiones, acuerdos, estas regiones o a nivel mundial en algún caso. Eh, toda esta explicación de cada uno de los índices lo tienen en el texto de cómo calcularlo. Podemos hacer algunos ejercicios, si gustan, en las siguientes clases para hacer algún ejercicio. Sí me gustaría que tomemos. Para mí uno de los más importantes es el de ventajas comparativas reveladas, porque esos son los que nos dan la pauta para hacer algún tipo de apertura de mercado. Los otros índices generalmente se usan solamente para análisis, no nos o para hacer algún tipo de análisis del comportamiento interno de nuestro mercado o del comportamiento de nuestro mercado respecto a una región o al mundo, pero el índice de ventajas comparativas reveladas nos da mucha mayor visión hacia afuera de ver qué es lo que podemos vender o qué oportunidades tiene alguno de nuestros productos en algún mercado que nos pueda recibir. De ahí en más podemos entrar a análisis de precios, análisis eh, digamos, que algún análisis un poco más profundo, de hacer algún estudio, investigación de mercado un poco más sucinta, de ver cuál es el comportamiento de consumo, de compra de ese país en función de las bases de datos que podamos bajar, dependiendo del nivel de desagregación al que podamos llegar dentro de cada una de las bases de datos de cada uno de estos países, que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones.
Inicialmente quería ver este tema de ver cómo son las estadísticas primero en Bolivia, cuál es la conceptualización del comercio y cómo podemos tener una cantidad de indicadores que nos pueden ayudar a medir tanto el comportamiento, el flujo comercial, la intensidad del comercio que tiene Bolivia o que se tiene en el comercio exterior respecto a otros países. Este es simplemente una parte introductoria. Voy a dejar de compartir pantalla, perdón. Voy a prender mi cámara para que podamos tener una interactuación directa en, en, en esta sesión. Eh, en, por lo pronto, esa ha sido, digamos, una parte introductoria para entrar a ver el comercio en cifras. A mí me gustaría mucho que puedan analizar el cuestionario que ya está colgado, que puedan ver, que puedan tener un poco más de lectura de este libro de la CEPAL para ir viendo cómo sirven los indicadores, que puedan husmear un poquito en la página del INE viendo algunas bases de datos. Si todos saben manejar Excel, les va a ser muy fácil. Si alguien tiene dificultades con el manejo del Excel, podemos hacer alguna capacitación para ver, digamos, algo interactivo o podemos darles algunas pautas para ver que con tablas dinámicas podemos sacar muchas cosas, que podemos filtrar muchas cosas en Excel para obtener algunos resultados de los que les interesa saber qué sé yo, exportaciones por país, exportaciones por producto, por partida, por mes incluso, o por una de las clasificaciones que están en este caso inmersas dentro de las bases de datos que podamos obtener. Me gustaría mucho que vayan hurgando esto para irse familiarizando con este manejo de bases de datos, con este manejo de datos de comercio, que nos van a servir más adelante para ir desarrollando el trabajo que está descrito en la plataforma. La idea es que puedan tener la capacidad al final de este y de los siguientes módulos de realizar un análisis o buscar una oportunidad para un producto nacional en el exterior eh, con todo, con toda el conocimiento adquirido durante estos módulos. Vale decir, si tenemos oportunidad de vender producto X en X país, tendríamos que tener la capacidad de saber cuáles son los obstáculos técnicos que tiene al ingreso, cuáles son los requisitos que necesita y cuál es la oportunidad real cuantificada en función de los datos que estamos viendo de oportunidad de incursión, digamos, en una exportación en un país X. Bueno, esa ha sido la sesión introductoria de hoy. Quedo muy agradecido con ustedes y estoy abierto si tienen alguna pregunta, alguna duda. De todos modos, esta sesión está siendo grabada, va a estar mañana en la plataforma. Esta sesión y la presentación para que puedan verla. Tienen los textos en la plataforma para que puedan acceder a ellos. Hay varios videos también. Hay un video que se llama USITC, USITC, que es cómo se maneja la base de Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propia base de datos de comercio que sí reportan también a la OMS, que es la Organización Mundial del Comercio, que tiene su propio sistema de estadísticas y de medición y de cuantificación de comercio, el cual es expresado en la base de datos del Trade Map, por ejemplo, que nos da datos fidedignos de comercio. Bueno, eso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, abierto a satisfacer algunas dudas. Como les digo, esta ha sido una sesión introductoria que les va a servir un poquito para involucrarse. Ya más adelante vamos a entrar a ver lo que son las bases de datos del exterior para hacer un análisis mucho más sucinto del tema de medición comercio. Eh, bueno, ingeniero, yo quería preguntarle qué, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre el comercio exterior y el comercio internacional? ¿O es lo mismo? ¿Tratan los mismos temas o es más específico? Es exactamente lo mismo, son dos nombres que atañen a lo mismo, ¿no? Comercio exterior, comercio internacional. Comercio internacional, digamos que es un concepto más global,
y comercio exterior es un concepto mucho más aterrizado de lo que atañe a lo que estamos viendo, ¿no? Generalmente se conceptualiza el comercio exterior como todas las materias intrínsecas, que es lo que hemos ido viendo en tanto el módulo 1 y vamos a ir viendo el módulo 2, 3 y 4, ¿no? El comercio exterior tiene todas esas 22 materias, no sé si eso es avanzado en el anterior módulo, pero tiene materias de defensa comercial, de competencia, tiene una diferenciación entre productos agrícolas y no agrícolas, tiene diversas normativas para cada uno de estos, tiene desde de solución de controversias, tiene medidas fitosanitarias, etcétera, etcétera. Son muchas materias que comprenden el comercio exterior. El comercio internacional engloba, digamos, una generalidad mucho más amplia que no es específica de la materia en sí como es el comercio exterior. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Participen, a ver, creo que no se ha presentado Paola. Paola y Ariel, que creo que han entrado al último, bueno, hemos tenido una sesión de presentación al inicio. Eh, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me gustaría mucho escucharlos, verlos para tener una interactuación más directa. Bueno, parece que todo ha estado claro. Paola, ¿qué tal? Buenas noches. No te escucho. Buenas noches, licenciado. He estado partícipe en la clase, solamente que a un principio mi micrófono no funcionaba, no me he podido conectar. Súper. Sí. Con respecto al tema, es una parte tal vez a grandes rasgos que yo lo había visto en mi carrera, en la malla curricular. Soy de la carrera de contabilidad. Ya. Entonces me parece muy interesante eh, seguir aprendiendo acerca del tema de las exportaciones e importaciones, y profundizar en el área del comercio exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, para eso estamos. Nuestro deseo es compartir el conocimiento adquirido para formar profesionales que más adelante vean todas estas materias, ¿no? Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que has entrado casi al último. Muy buenas noches, Lice. Va a disculpar la demora. Bueno, a veces tenemos percances en el trabajo y aparte que tenemos otros cursos Claro. cortos por el tema del cierre de las auditorías, que estoy trabajando en auditoría. Ya. Entonces un poco me dificulta a veces el horario, ¿no? Entonces, va a disculpar, Lice. Pues nosotros presto siempre a tomar la atención a la clase, más que todo en este diplomado, para poder recabar los conocimientos que necesitamos, ¿no? Porque buscaba hace tiempo este diplomado y a la vez esta maestría, ¿no? Y justo se dio, entonces, sin pensarlo, yo me inscribí. Excelente. Sí. Bueno, sí, sí, como les digo, la intención es formar más profesionales que tengan el campo del comercio exterior. El comercio exterior, como les decía, no solo ver exportar o importar, tiene mucha más materia normativa dentro. Digamos que el importar y el exportar es como que la fase final de todo el resultado de la construcción de la normativa del comercio exterior por cada uno de los países que velan sus intereses, que velan por sus propios favores, digamos, o por sus propios beneficios o por sus propias oportunidades, las que tienen para hacerse de mayores ingresos en el comercio exterior.
Entonces, este tipo de materias es muy importante. Como decía, dentro del comercio exterior hay muchas materias que tienen cierta especificidad o mucha especialidad dentro de para hacer tanto como de la normativa como de la medición, materias muy especializadas, y entonces la intención es formar profesionales que tengan esta especialización y este conocimiento mucho más profundo. Como les digo, yo llevo 14, 15 años trabajando en comercio exterior y nunca termino de aprender, y es un mundo tan extenso y tan amplio, con tanta normativa, que, que, que es impensable, ¿no? A cierto momento decir, pucha, 15 años sigo en lo mismo y sigo aprendiendo, pero bueno, es así, y bueno, y es dinámico, ¿no? Todo el tiempo se va modificando, se va actualizando, y hay muchos más modos de comerciar, muchas más vicisitudes que se presentan, el proteccionismo que presentan algunos países, que ponen trabas fundamentales en algunos productos, que te piden comerciar en cierto momento, que van en desmedro de los países en desarrollo como el nuestro. Y el conocimiento tanto de la normativa te permite pelear y no permitir algunos atropellos que hacen algunos países, con Bolivia, por ejemplo. Entonces, esa es la intención. Yo quiero agradecerles la sesión de hoy. Voy a preguntarles si les cae cómodo que sean jueves o prefieren que sean fin de semana. No habría ningún problema, podríamos cambiarla, pero eso va a depender de ustedes, y si no habría ningún problema de seguirlo haciendo jueves, yo con todo gusto, todos los jueves. El siguiente jueves nos veríamos a la misma hora. Me gustaría que después de leer el libro tengan muchas más dudas, que hagamos algo mucho más interactivo. Ya les voy a poner algunos videos, voy a invitar a alguien a que les dé una charla de, de de algún caso práctico de cómo bajar las bases de datos, de hacer alguna medición, de hacer algunos ejercicios, para mostrarles cómo se presentan, digamos, las cifras del comercio exterior para exposición, o para mostrar resultados, digamos. Voy a ver de que en la siguiente sesión me acompañe una persona, de que pueda hacer este ejercicio con ustedes, para que puedan interiorizarse un poquito más, para que puedan tener mucho más dinamismo en esta hermenéutica de trabajo que estamos planificando. Y bueno, si no hay más dudas, yo les agradezco mucho a todos su presencia. Nos vemos el siguiente jueves. El compromiso está ahí para que podamos tener una persona que nos ayude con los ejercicios, que nos muestre cómo trabaja. En realidad, a la persona que voy a invitar es a la persona que hace y procesa las estadísticas para los reportes que se hacen de Bolivia. Él trabaja todo el tiempo en esas estadísticas, les va a mostrar algunos cuadros genéricos. Él maneja las bases de aduana, que son, digamos, confidenciales, donde se muestran la empresa y algunos valores que se pueden mostrar. Le voy a pedir que hagan unas capturas de pantalla para que vean cómo es la hermenéutica de la medición, y cómo se procesan algunos datos o algunos gráficos que al final son el resultado del flujo del comercio, ¿no? Entonces, sin más ni más, yo me despido, les deseo muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. No se olviden, tienen el cuestionario, mañana va a estar esta clase subida, la grabación de esta clase, la presentación también va a estar en la plataforma para que puedan accederla, y cualquier duda, como siempre estamos en el WhatsApp, pueden consultar. Yo estoy todo el tiempo disponible, siempre les voy a responder si quieren hacer una llamada sin ningún problema. Si es que ha surgido alguna duda después de las lecturas o de ver las bases de datos, totalmente dispuesto a absolverlas, a ayudarlos, para que procesen y vayan adelantando. Tenemos creo que tenemos un trabajo, está especificado en la guía de trabajo. Cualquier duda sobre también puede manifestármela en el WhatsApp. Estoy, como les digo, disponible sin ningún problema para absolver todas sus dudas. Les deseo muy buenas noches y agradecerles una vez más por esta sesión. Nos vemos el siguiente jueves. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Licen.